En la pantalla, eran inseparables. Dos caras de la misma moneda, la dupla perfecta que hizo reír a carcajadas a todo un país durante más de 20 años. Para el público, Alberto Olmedo y Jorge Porcel no eran solo socios, eran los mejores amigos. ¿Pero lo fueron realmente? Detrás de las cámaras, de los éxitos de taquilla y de la química arrolladora, se esconde una de las relaciones más complejas, fascinantes y debatidas del espectáculo argentino. Hoy, en Ecos del Pasado Argentino, no vamos a contar la historia de su trabajo. Vamos a desentrañar el mito de su amistad. Para entender el vínculo, primero hay que entender a los hombres. Y eran dos polos opuestos. Alberto Olmedo era el negro de Rosario. Un hombre de origen humilde, melancólico, increíblemente generoso y adorado por sus colegas. Su humor era surrealista, anárquico, nacido de la improvisación. Jorge Porcel era el gordo de Buenos Aires. Temperamental, con un carácter avasallante y un agudo sentido para los negocios. Su humor era más físico, más directo, basado en el exceso. Su relación, entonces, no nació de una amistad de barrio, sino de un matrimonio por conveniencia de talentos, orquestado por los hermanos Sofovich. Eran, ante todo, socios en la empresa más exitosa del humor argentino. Esta distancia personal se convirtió en una feroz rivalidad profesional en la década de los 80. Con la dupla ya consagrada en el cine, cada uno se convirtió en el rey de su propio programa de televisión. Y eran competencia directa. Olmedo rompía todos los récords de audiencia con No Toca Botón. Porcel, por su parte, reinaba con Las Gatitas y Ratones. Eran los dos boxeadores de peso pesado luchando por el mismo título, ser el número uno de la comedia. Testigos de la época cuentan que había una tensión constante, celos profesionales y una lucha de egos. Pero aquí nace la gran paradoja. A pesar de la competencia y de no ser amigos íntimos, siempre volvían a juntarse. ¿Por qué? Primero, por el negocio. Olmedo y Porcel juntos eran una marca registrada, una garantía absoluta de éxito. Pero había algo más, una especie de codependencia profesional. Eran la medida del otro. Porcel necesitaba el carisma y el amor que generaba Olmedo. Y quizás Olmedo necesitaba la fuerza terrenal y el empuje de Porcel. Eran un sistema en perfecto equilibrio. Uno era el ancla, el otro era el barrilete. No podían existir profesionalmente el uno sin el otro. La prueba definitiva de este vínculo indestructible llegó con la tragedia. La muerte de Olmedo en 1988 no solo dejó un vacío en el público, demolió el universo de Jorge Porcel. Su homenaje en la película El Profesor Punk es uno de los momentos más sinceros de su carrera. Es muy probable entonces que su depresión no haya sido solo por el negocio que se acababa, sino por el amigo que se iba. Creo que para él, eran la misma cosa. Se había ido su socio, su rival, su complemento, la única otra persona que entendía el peso de la corona que ambos llevaban. La muerte de Olmedo no fue el fin de una amistad, fue el fin de una era.
Y para Porcel, fue el fin de la única relación que le dio sentido a toda su carrera. Quizás, al final, el mito de su amistad fue el mejor personaje que crearon juntos. Pero para entender la verdadera magnitud de esta sociedad, nada mejor que repasar el increíble legado que dejaron en el cine. Esta es la filmografía completa de la dupla que, año tras año, se convirtió en una cita obligada para todos los argentinos. Un legado impresionante. Y para aquellos nostálgicos que quieran volver a ver estos peliculones, la buena noticia es que, con el tiempo, muchas de estas películas hoy se pueden encontrar fácilmente en la web, en grandes bibliotecas digitales como de Internet Archive. Así que, con una simple búsqueda, la magia de la dupla sigue al alcance de la mano. Ahora sí, gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la dupla más compleja y exitosa de nuestro espectáculo. Les mando un abrazo grande, y nos vemos en el próximo Eco del Pasado.